Hay una pregunta silenciosa que millones de creyentes se hacen, aunque casi nunca la dicen en voz alta. Aparece en medio de las decisiones importantes, en los momentos de confusión, en esas noches donde la mente no descansa y el corazón busca respuestas. La pregunta es simple, pero profundamente inquietante. ¿Dios todavía habla hoy? No en los tiempos bíblicos, no solo en la vida de los profetas, hoy, en tu vida real, en tus decisiones, en tus luchas interiores. Porque muchos creen en Dios, oran a Dios, incluso aman a Dios, pero viven con la sensación de que el cielo está en silencio, como si las respuestas nunca fueran claras, como si la dirección siempre fuera incierta, como si Dios estuviera distante. Pero aquí hay una verdad que puede cambiar completamente esa perspectiva. Tal vez el problema nunca fue que Dios dejó de hablar. Tal vez el problema es que no aprendimos a reconocer la forma en que Él habla. La Biblia dice que el Espíritu Santo guía, enseña y habla al corazón de los hijos de Dios. Eso significa que la guía de Dios no terminó en el pasado. El Espíritu Santo sigue activo, sigue hablando, sigue dirigiendo, pero muchas veces lo hace de una manera tan suave, tan profunda, tan silenciosa, que si nuestra vida está llena de ruido, simplemente no lo notamos. Tal vez te ha pasado. Un pensamiento que llegó de repente, pero parecía más sabio que tus propios pensamientos. Una paz inexplicable frente a una decisión difícil. Una puerta que se cerró, y solo después entendiste que fue protección. Una voz interior que te decía, no vayas por ahí, o al contrario, confía, este es el camino. Muchos llaman a eso intuición, pero en la vida espiritual muchas veces es algo más profundo, es el susurro del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de algo que puede transformar completamente tu forma de caminar con Dios. Porque en este mensaje vamos a descubrir 7 cosas que el Espíritu Santo podría estar intentando decirte hoy. Algunas traerán consuelo, otras traerán claridad. Y una de ellas puede cambiar la forma en que entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo. Pero antes de continuar, quiero saber algo. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Siempre me impresiona ver cómo Dios conecta a personas de diferentes lugares del mundo para escuchar su palabra al mismo tiempo. Ahora toma un momento, respira profundo, aquieta tu mente por unos segundos, porque cuando el corazón se calma, muchas veces descubrimos que Dios ya estaba hablando. Y lo que vamos a ver ahora puede ayudarte a reconocer algo muy importante, lo que el Espíritu Santo quiere decirte hoy. Y la primera de esas cosas es algo que muchas personas necesitan escuchar más de lo que imaginan. No estás solo. Hay algo que el Espíritu Santo podría estar intentando recordarte hoy. Algo que muchas personas necesitan escuchar más de lo que imaginan. No estás solo. Puede parecer una frase simple, incluso familiar, pero cuando el corazón está cansado, cuando las decisiones pesan, cuando las respuestas no llegan tan rápido como esperabas, esa verdad puede sentirse lejana. Muchas personas caminan con Dios, pero en el fondo sienten una especie de soledad espiritual. Oran, pero a veces parece que hablan al vacío, buscan dirección, pero todo parece incierto. Y poco a poco aparece un pensamiento silencioso. Tal vez estoy enfrentando esto solo. Pero la Biblia revela algo profundamente distinto. Jesús prometió algo extraordinario antes de ascender. Dijo que no dejaría a sus seguidores como huérfanos. Prometió enviar al Consolador, el Espíritu Santo. Eso significa que la presencia de Dios no quedó en el pasado. No se limitó a los milagros de los evangelios. No terminó cuando los discípulos dejaron de caminar con Jesús físicamente. El Espíritu Santo fue enviado para habitar con nosotros y dentro de nosotros.
no solo para visitarnos en momentos espirituales, sino para caminar con nosotros todos los días, en las decisiones pequeñas, en los momentos de incertidumbre, en las batallas internas que nadie más ve. Tal vez no siempre lo percibimos con claridad, pero eso no significa que no esté allí. Muchas veces el Espíritu Santo trabaja de maneras silenciosas, una paz inesperada que aparece cuando todo parecía caótico, una idea sabia que llega justo cuando la necesitas, una fuerza interior para seguir adelante cuando creías que no podías más. Es fácil atribuir esas cosas a coincidencias, pero muchas veces son señales de una realidad más profunda. Dios no te ha abandonado. El Espíritu Santo sigue caminando contigo, incluso cuando no sientes nada extraordinario, incluso cuando las respuestas tardan, incluso cuando el camino no está completamente claro. El hecho de que estés buscando a Dios, el hecho de que estés escuchando este mensaje ahora mismo, ya revela algo importante. Tu corazón sigue abierto. Y donde hay un corazón abierto, el Espíritu Santo sigue trabajando. Quizás hoy lo que necesitas escuchar no es una instrucción complicada. Tal vez el Espíritu Santo simplemente quiere recordarte esto. Sigo aquí, contigo en la incertidumbre, contigo en el proceso, contigo incluso en las preguntas que todavía no tienen respuesta. Y cuando esa verdad se vuelve real en el corazón, algo cambia. La ansiedad comienza a bajar. La sensación de abandono desaparece. Porque entiendes que la vida espiritual no consiste en caminar solo intentando encontrar a Dios. Consiste en aprender a reconocer que Dios ya está caminando contigo. Y cuando esa certeza se establece en el corazón, aparece la segunda cosa que el Espíritu Santo muchas veces intenta decirnos. Algo que puede parecer pequeño, pero que cambia completamente nuestra capacidad de escuchar a Dios. Detente un momento. La segunda cosa que el Espíritu Santo muchas veces intenta decir no suena espectacular. No es una revelación complicada. No es una instrucción dramática. Muchas veces es simplemente esto. Detente un momento. Puede parecer algo pequeño, pero en realidad es una de las invitaciones espirituales más poderosas que Dios hace al corazón humano. Porque vivimos en una generación que nunca se detiene. Todo se mueve rápido, pensamos rápido, decidimos rápido, respondemos rápido. La mente salta de una preocupación a otra, de una responsabilidad a otra. Incluso cuando oramos, muchas veces lo hacemos con la mente llena de ruido. Decimos palabras, pero el corazón sigue corriendo. Y cuando la vida se llena de prisa constante, ocurre algo importante. La voz del Espíritu Santo, que muchas veces es suave, queda cubierta por el ruido interior, no porque Dios no esté hablando, sino porque no estamos quietos lo suficiente para percibirlo. La Biblia contiene una invitación que parece simple, pero es profundamente transformadora. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Observa el orden de esa frase. Primero viene la quietud, después viene el conocimiento. Primero se calma el corazón, y entonces la presencia de Dios se vuelve clara. Muchas personas buscan dirección espiritual sin detenerse nunca. Quieren saber la voluntad de Dios, pero siguen corriendo emocionalmente. Quieren escuchar la voz de Dios, pero su mente está llena de ansiedad, presión y urgencia. El Espíritu Santo no compite con la prisa. Él suele hablar cuando el corazón aprende a detenerse. Tal vez te ha pasado alguna vez. Estabas pensando demasiado en una decisión, dándole vueltas en la mente, intentando resolver todo por lógica, y en medio de ese cansancio mental, decidiste detenerte, respirar, orar sin prisa, y de repente algo cambió. No siempre llegó una respuesta inmediata,
Pero llegó algo diferente. Paz. Una claridad interior que antes no estaba. Eso no fue coincidencia. Muchas veces fue el Espíritu Santo, aprovechando el momento en que finalmente tu corazón se volvió silencioso. Porque Dios no siempre grita para llamar nuestra atención. Muchas veces susurra, y los susurros solo se escuchan cuando el ruido desaparece. Por eso el Espíritu Santo a veces no empieza guiándonos con instrucciones complejas. Empieza con algo más sencillo. Detente. Detente de la prisa mental. Detente de intentar controlar cada resultado. Detente de buscar respuestas inmediatas. A veces la dirección de Dios no aparece cuando corres hacia adelante. Aparece cuando te aquietas lo suficiente para escuchar. Y cuando el corazón aprende a detenerse, algo interesante sucede. Empiezas a darte cuenta de algo que antes no notabas. Que muchas veces Dios ya te mostró lo que necesitas saber. El problema no era falta de respuesta. El problema era falta de confianza. Y eso nos lleva a la tercera cosa que el Espíritu Santo muchas veces intenta decir al corazón. Una frase que cambia completamente la manera en que vemos nuestras decisiones. Confía en lo que ya te mostré. La tercera cosa que el Espíritu Santo muchas veces intenta decirnos no es una nueva revelación, no es una señal extraordinaria. Muchas veces es algo más sencillo y al mismo tiempo más desafiante. Confía en lo que ya te mostré, porque una de las luchas más comunes en la vida espiritual no es la falta de dirección, es la dificultad para confiar en la dirección que ya recibimos. Muchas personas oran durante días, semanas, incluso meses, pidiendo a Dios claridad sobre una decisión. Y muchas veces, en algún momento del proceso, el Espíritu Santo ya sembró algo en el corazón. Tal vez fue una convicción tranquila, tal vez una paz inesperada sobre un camino específico, tal vez una incomodidad persistente que indicaba que cierta dirección no era correcta. Pero luego aparece la mente, y con ella las dudas. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si entendí mal? ¿Y si debería esperar otra señal? Y poco a poco, la certeza que parecía clara empieza a diluirse. No porque Dios haya cambiado de dirección, sino porque el miedo intenta recuperar el control. La Biblia muestra un patrón muy interesante en la manera en que Dios guía. Rara vez entrega todo el mapa, generalmente entrega un paso, una dirección inicial, una convicción suficiente para avanzar, pero no necesariamente suficiente para eliminar todas las preguntas. Y ahí es donde entra la fe. Porque caminar con Dios no significa tener todas las respuestas antes de dar el primer paso. Significa confiar en lo que Él ya reveló. Abraham salió de su tierra sin conocer el destino final. Pedro caminó sobre el agua sin entender cómo sostendría sus pasos. Los discípulos dejaron sus redes sin saber cómo sería el resto de sus vidas. La dirección vino primero, la comprensión vino después. El Espíritu Santo sigue guiando de la misma manera hoy. No siempre responde cada pregunta, pero muchas veces sí deja una convicción clara en el corazón. Y esa convicción suele venir acompañada de algo muy particular. No es presión, no es ansiedad, es una paz silenciosa, una sensación profunda de que, aunque el camino no sea completamente visible, es el camino correcto. El problema es que muchas personas esperan que la voluntad de Dios elimine toda incertidumbre. Pero la fe no funciona así. La fe no elimina todas las preguntas. La fe nos permite avanzar a pesar de ellas. Por eso, a veces el Espíritu Santo no está intentando darte una nueva señal. Tal vez está diciendo algo diferente. Tal vez está diciendo, ya te mostré suficiente para el siguiente paso. Confía en esa convicción. Confía en la paz que sembré en tu corazón. Confía en la dirección que ya empezó a aclararse,
porque muchas veces el crecimiento espiritual no ocurre cuando recibimos más información, ocurre cuando decidimos obedecer lo que ya entendimos. Y cuando damos ese paso de confianza, algo más comienza a revelarse, porque el Espíritu Santo no solo dirige nuestros caminos, también trabaja en las partes del corazón que todavía necesitan ser restauradas. Y eso nos lleva a la cuarta cosa que el Espíritu Santo muchas veces intenta decirnos, un mensaje que puede ser profundamente sanador. Hay algo en tu corazón que quiero sanar. La cuarta cosa que el Espíritu Santo muchas veces intenta decirnos, no siempre tiene que ver con una decisión externa. No siempre se trata de qué camino tomar, qué puerta abrir o qué oportunidad aceptar. Muchas veces el Espíritu Santo está trabajando en algo más profundo que las circunstancias. Está trabajando en el corazón, porque es posible seguir avanzando en la vida, tomando decisiones, cumpliendo responsabilidades y aún así llevar heridas que todavía no han sido restauradas. Heridas que no siempre son visibles para otros. Tal vez palabras que alguien dijo hace años. Tal vez una traición. Tal vez una decepción profunda. A veces esas experiencias dejan marcas silenciosas dentro del corazón. Marcas que afectan cómo vemos a los demás. Cómo reaccionamos ante el dolor. Incluso cómo nos relacionamos con Dios. Y lo interesante es que muchas veces el Espíritu Santo comienza a señalar esas áreas de una manera muy específica, no con condenación, sino con convicción amorosa. Tal vez lo hace cuando recuerdas algo que todavía te duele, tal vez cuando una situación despierta una reacción emocional muy fuerte, tal vez cuando algo dentro de ti dice, esto todavía necesita ser sanado. El Espíritu Santo no revela esas cosas para avergonzarnos, las revela porque quiere restaurar lo que el dolor dañó. La Biblia describe al Espíritu Santo como consolador, y esa palabra no significa simplemente alguien que acompaña en momentos difíciles, también significa alguien que restaura el interior, porque Dios no solo está interesado en dirigir tu futuro, también está interesado en sanar tu pasado. Muchas veces queremos que Dios abra nuevas puertas, pero el Espíritu Santo primero quiere liberar el corazón de cargas que todavía estamos llevando. No porque quiera retrasar nuestra vida, sino porque sabe que un corazón herido puede convertir incluso las bendiciones en conflictos. Por eso el Espíritu Santo a veces nos invita a hacer cosas que parecen difíciles, perdonar cuando todavía duele, soltar resentimientos que hemos guardado por años, entregar a Dios memorias que todavía provocan tristeza o enojo. Ese proceso no siempre es inmediato, pero cada paso hacia la sanidad trae algo que antes parecía imposible: libertad interior. Porque cuando el corazón comienza a sanar, la mente se vuelve más clara, las decisiones se vuelven más sabias, las relaciones se vuelven más sanas y la voz del Espíritu Santo se vuelve más fácil de reconocer. Tal vez hoy el Espíritu Santo no está intentando decirte simplemente qué decisión tomar. Tal vez está diciendo algo más personal, algo que toca directamente el interior. Tal vez está diciendo, permíteme sanar lo que todavía te duele. Y cuando esa sanidad comienza a ocurrir, algo interesante sucede. Empiezas a entender que algunas cosas que parecían pérdidas, en realidad eran protección. Puertas que se cerraron, oportunidades que no funcionaron, relaciones que terminaron. Y eso nos lleva a la quinta cosa que el Espíritu Santo muchas veces intenta decirnos. Una frase que muchas personas solo comprenden después de mirar hacia atrás. Estoy cerrando una puerta para protegerte. La quinta cosa que el Espíritu Santo muchas veces intenta decirnos no siempre se siente como una bendición al principio. De hecho, muchas veces se siente exactamente al revés. Se siente como frustración, como pérdida,
como una oportunidad que no funcionó, como un plan que parecía perfecto, pero de repente se detuvo, una puerta que se cerró. Y cuando eso ocurre, la reacción natural del corazón humano es preguntarse, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? Pero con el paso del tiempo, muchas personas descubren algo sorprendente. Aquella puerta que parecía un fracaso, en realidad era protección, porque el Espíritu Santo no solo abre caminos, también cierra caminos que no eran para nosotros. La Biblia muestra este patrón muchas veces. El apóstol Pablo intentó ir a ciertas regiones para predicar, pero el Espíritu Santo no lo permitió, no porque el plan fuera malo, sino porque no era el momento correcto, o no era el lugar correcto, o Dios estaba preparando algo diferente. Y algo muy parecido ocurre en nuestras vidas. A veces oramos por una oportunidad, una relación, un trabajo, un proyecto, y todo parece alinearse, hasta que de repente algo cambia. Las circunstancias se complican, la puerta se cierra, el camino desaparece, y en ese momento puede parecer que Dios nos está negando algo bueno. Pero el Espíritu Santo tiene una perspectiva que nosotros no tenemos. Él ve lo que está delante, ve las consecuencias, ve situaciones que nosotros todavía no podemos imaginar. Y por eso, muchas veces, una puerta cerrada no es rechazo, es protección divina. Tal vez te ha pasado alguna vez. Algo que deseabas mucho no funcionó. En ese momento dolió, confundió. Incluso te hizo cuestionar lo que Dios estaba haciendo. Pero tiempo después, cuando miraste hacia atrás, entendiste algo. Si esa puerta se hubiera abierto, tu historia habría tomado un camino completamente diferente, y no necesariamente mejor. Muchos testimonios comienzan exactamente así. En ese momento pensé que era lo peor que me podía pasar, pero después entendí que Dios me estaba protegiendo. El Espíritu Santo no siempre explica las razones inmediatamente. A veces la comprensión llega mucho después, pero cuando llega, trae consigo una certeza profunda. Dios estaba guiando incluso cuando no lo parecía. Por eso, si hoy estás enfrentando una puerta que se cerró, algo que no salió como esperabas, algo que parecía una oportunidad perfecta, pero desapareció, tal vez el Espíritu Santo quiere recordarte algo importante. No todo lo que se cierra es una pérdida. Algunas puertas se cierran porque Dios está guardando tu vida, protegiendo tu propósito, preparando un camino diferente. Y cuando el corazón comienza a confiar en esa verdad, otra perspectiva empieza a aparecer. Empiezas a entender que incluso cuando no ves lo que Dios está haciendo, Él sigue trabajando, incluso cuando todo parece quieto, incluso cuando las respuestas tardan, incluso cuando el futuro parece incierto. Y eso nos lleva a la sexta cosa que el Espíritu Santo muchas veces intenta decirnos. Un mensaje que trae esperanza en medio de la espera. Estoy preparando algo que todavía no puedes ver. La sexta cosa que el Espíritu Santo muchas veces intenta decirnos es especialmente importante en los momentos en que todo parece detenido. Cuando oramos, pero no vemos cambios inmediatos. Cuando esperamos, pero el tiempo pasa y nada parece moverse. Cuando sentimos que Dios prometió algo, pero todavía no vemos cómo podría cumplirse. En esos momentos, el corazón puede comenzar a interpretar el silencio como abandono. Pero muchas veces el Espíritu Santo está diciendo algo muy diferente. Estoy trabajando, aunque todavía no lo veas. La Biblia muestra este principio una y otra vez. Dios rara vez revela todo el proceso de inmediato. Frecuentemente, primero prepara cosas en lo invisible. Antes de que José gobernara en Egipto, hubo años de preparación. Antes de que David se sentara en el trono, hubo temporadas de espera. Antes de que el ministerio de Jesús comenzara públicamente, hubo 30 años de silencio. Desde la perspectiva humana,
Esos momentos pueden parecer lentos, pero desde la perspectiva de Dios, son momentos de preparación profunda. Porque cuando Dios está construyendo algo importante, muchas veces comienza trabajando detrás de escena, preparando circunstancias, alineando personas, transformando el carácter, moviendo piezas que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Y aquí está algo que muchas personas descubren solo después de mirar hacia atrás. Las temporadas de espera no eran pérdida de tiempo, eran temporadas de formación, momentos en los que el Espíritu Santo estaba fortaleciendo la fe, profundizando la confianza, preparando el corazón para lo que vendría después. A veces queremos que Dios actúe inmediatamente, pero Dios no solo está interesado en darnos resultados, también está interesado en formar quiénes somos cuando esos resultados lleguen. Por eso el Espíritu Santo muchas veces trabaja en silencio, no porque haya dejado de actuar, sino porque está construyendo algo que todavía no es visible. Tal vez hoy te encuentras en una de esas temporadas, una temporada donde las respuestas parecen lentas, donde los planes no están completamente claros, donde las promesas todavía no se han manifestado. Si ese es tu caso, tal vez el Espíritu Santo quiere recordarte algo importante. El silencio no significa que Dios dejó de trabajar, significa que está trabajando en lugares que todavía no puedes ver, preparando cosas que todavía no han salido a la luz. Porque cuando el tiempo correcto llega, muchas veces descubrimos que Dios estuvo moviendo piezas todo el tiempo, y lo que parecía una espera larga, en realidad fue el proceso que hizo posible el milagro. Pero hay algo más profundo que el Espíritu Santo muchas veces quiere decirnos, algo que reúne todos estos mensajes en una sola invitación. Porque después de recordarnos que no estamos solos, de enseñarnos a detenernos, de pedirnos que confiemos, de sanar el corazón, de protegernos cerrando puertas y de prepararnos en silencio, llega el mensaje más importante de todos. Una frase que transforma completamente la vida espiritual. El Espíritu Santo muchas veces está diciendo, entrégame el control. La séptima cosa que el Espíritu Santo muchas veces intenta decirnos es también la más profunda y, al mismo tiempo, la más difícil para el corazón humano. Porque después de todo lo que hemos visto, después de recordarnos que no estamos solos, después de enseñarnos a detenernos, después de invitarnos a confiar en lo que ya nos mostró, después de sanar heridas, después de cerrar puertas para protegernos, y después de trabajar en silencio, preparando el camino, el Espíritu Santo muchas veces llega a este punto y dice algo sencillo, pero transformador. Entrégame el control. Puede parecer una frase pequeña, pero en realidad toca uno de los mayores desafíos de la vida humana, el deseo de controlar todo. Queremos entender cada paso antes de avanzar. Queremos saber exactamente cómo terminarán las cosas. Queremos seguridad completa antes de confiar. Pero caminar con Dios no funciona así, porque si pudiéramos controlar todo, realmente no necesitaríamos fe. Y la fe es precisamente el lugar donde el Espíritu Santo comienza a transformar nuestra vida. La Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Eso significa que la vida espiritual no consiste en dirigir nuestra vida solos mientras pedimos ayuda ocasional. Consiste en aprender a caminar guiados. Y para que alguien guíe, otro tiene que confiar. Jesús mismo mostró este principio de la forma más clara posible. Incluso sabiendo el sufrimiento que vendría, oró diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese momento revela algo profundo sobre la relación con Dios. La paz más profunda no llega cuando todo está bajo nuestro control. La paz llega cuando dejamos de intentar controlar todo.
cuando dejamos de cargar el peso de tener todas las respuestas, cuando dejamos de intentar dirigir cada detalle del futuro y comenzamos a confiar en que Dios sabe lo que nosotros todavía no podemos ver. El Espíritu Santo no quiere quitarte libertad, quiere liberarte del peso de intentar dirigir la vida solo, porque cuando tratamos de controlar todo, vivimos con ansiedad constante, pero cuando confiamos en Dios, aparece una paz diferente, una paz que no depende de tener todas las respuestas, una paz que nace de saber quién está guiando el camino. Tal vez hoy el Espíritu Santo no está intentando darte una explicación complicada. Tal vez está diciendo algo más sencillo, pero profundamente poderoso. Tal vez está diciendo, confía en mí, confía en mi guía, confía en mi tiempo, confía en mi sabiduría. Entrégame las decisiones que te preocupan, entrégame los caminos que no entiendes, entrégame las situaciones que parecen imposibles de resolver, porque cuando entregas el control, algo sorprendente comienza a suceder. La presión desaparece, la ansiedad comienza a disminuir, el corazón encuentra descanso, no porque todos los problemas desaparezcan inmediatamente, sino porque ya no estás intentando resolverlo solo, estás caminando con el Espíritu Santo. Y cuando una persona aprende a vivir así, descubre algo que cambia toda su perspectiva. Dios no estaba lejos, Dios no estaba en silencio. El Espíritu Santo ya estaba guiando cada paso del camino. Solo necesitábamos aprender a reconocer su voz y confiar en su dirección. Y ahora que hemos visto estas 7 cosas que el Espíritu Santo podría estar intentando decirte hoy, hay una pregunta importante que queda. ¿Cuál de estos mensajes sentiste que era para ti? Tal vez uno de ellos tocó algo profundo en tu corazón. Tal vez el Espíritu Santo usó este momento para recordarte algo que necesitabas escuchar. Tómate un momento, reflexiona en silencio. Y si alguno de estos mensajes habló directamente a tu vida, escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber cuál fue la frase que más tocó tu corazón hoy. Porque cuando compartimos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, muchas veces ayudamos a otros a reconocer que el Espíritu Santo también está trabajando en la suya. Y antes de terminar, hagamos algo juntos. Tomemos un momento para hablar con Dios. Antes de terminar este video, quiero invitarte a hacer algo muy simple, pero muy profundo. Por unos segundos, detente y piensa en todo lo que escuchamos hoy. Hablamos de 7 cosas que el Espíritu Santo podría estar intentando decirte en este momento de tu vida. Tal vez una frase resonó más que las otras. Tal vez hubo un momento del mensaje en el que sentiste que algo dentro de ti decía, esto era exactamente lo que necesitaba escuchar. Ese momento no es casualidad. Muchas veces, el Espíritu Santo usa palabras simples para tocar áreas profundas del corazón. Por eso, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Cuál de estos mensajes sentiste que era para ti hoy? Tal vez fue el recordatorio de que no estás solo. Tal vez fue la invitación a detenerte y escuchar. Tal vez fue la sanidad de una herida que llevabas hace tiempo. Tal vez fue entender que una puerta cerrada también puede ser protección. O tal vez fue esa invitación final a entregar el control a Dios. Si uno de estos mensajes habló directamente a tu vida, escríbelo en los comentarios. No tiene que ser algo largo. Solo puedes escribir, por ejemplo, hoy necesitaba escuchar el mensaje número 4 o el mensaje sobre confiar en Dios era para mí. Compartirlo puede parecer algo pequeño, pero muchas veces cuando alguien ve tu comentario, se da cuenta de que no está solo en su proceso espiritual, y eso puede fortalecer la fe de muchas personas. Ahora, antes de despedirnos, hagamos una oración corta juntos. Si puedes, cierra tus ojos por un momento. Espíritu Santo, habla a mi corazón
Guíame en mis decisiones. Dame sensibilidad espiritual para reconocer tu voz. Ayúdame a confiar incluso cuando no entiendo el camino. Enséñame a caminar contigo cada día y transforma mi vida con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, te animo a hacer dos cosas muy simples. Primero, comparte este video con alguien que necesita dirección espiritual en este momento. Puede ser un amigo, un familiar, alguien que esté pasando por un momento difícil. Nunca sabes cuándo una palabra puede llegar justo en el momento correcto. Y segundo, suscríbete al canal si quieres seguir creciendo en discernimiento espiritual y aprender a caminar cada vez más cerca del Espíritu Santo. Aquí estamos construyendo una comunidad que busca algo muy simple: escuchar a Dios con claridad y vivir guiados por su Espíritu. Porque la verdad es esta: el Espíritu Santo sigue hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando